Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Juan capítulo 13, versículos 16 al 30. Vamos a leer todos unánimes juntos. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañal. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en el espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de los discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Y él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo eso. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Vamos a orar pidiendo a Dios que obre con su palabra sobre nuestro espíritu y que la palabra cumpla el propósito para el cual el Señor la envió. ¿Cuál es el propósito de la palabra? Que tengamos vida y vida en abundancia. Vida es tener comunión. Vida no es estar con Jesús. Judas estaba con Jesús, pero no tenía vida en el espíritu. Vida en el espíritu no es congregarse en una iglesia o conectarse por internet. Vida en el espíritu es que nosotros amamos a Jesús y Él nos ama a nosotros. Vamos a orar por nuestro espíritu. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Tu palabra es verdad y nosotros estamos aquí reunidos en tu nombre porque anhelamos, porque deseamos, Señor, que todo tu bien se manifieste en nuestra vida, que seamos lámparas en medio de la oscuridad, que tu luz brille en nosotros como luminares en medio de las tinieblas, Señor. Que para nosotros sea siempre de día, aunque afuera sea de noche, Señor, y que nuestra luz sea luz y no tinieblas. Por eso te clamamos que con tu palabra, Señor, obre en nosotros. Ayúdanos para que nosotros no nos engañemos a nosotros mismos. Ayúdanos para que el enemigo no pueda engañarnos a nosotros mismos y ayúdanos para que el mundo no pueda engañarnos a nosotros mismos, Señor, sino que sea tu luz y tu verdad llevándonos, Señor, y pastoreándonos a tierra de rectitud. Glorifícate en esta hora, por eso te clamo, dame la sabiduría, el conocimiento y el poder de la palabra, que yo no me desvíe ni a izquierda ni a derecha, sino que enseñe solamente lo que tú nos has revelado por medio de tu palabra, Señor. Que sea, Señor, tu Espíritu conduciéndonos en la palabra de tu Hijo Jesús, para darnos la vida en abundancia. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Bueno, el año pasado le hice la advertencia, ¿no? Nos vamos a detener un poquito en este asunto de Judas, ¿sí? Porque Judas es un personaje muy importante en la palabra de Dios, aunque poco se predica de Judas, es una particularidad. Y sin embargo, Judas genera muchas preguntas. Mucha gente dice, ¿pero Judas sabía o Judas no sabía? Pero Judas, usted sabe que en la teología incluso enseñan que Judas actuó pensando hacer bien. Que la teología está pero errada como quién sabe qué. Ellos dicen, en la teología dicen, que Judas lo que quería era presionar a Jesús
para que Jesús manifestara su mesianismo político en Israel. Palabras de la teología, por favor no le haga caso a la teología. Hágale caso a la palabra de Dios. Por eso el seminario que nosotros enseñamos es tan clave, porque no partimos de libros, no le estamos dando libritos a usted para que lea libritos, sino que estamos partiendo de la escritura, de la palabra. Es el único libro que consultamos y fuera de eso le exigimos, lo constreñimos, le aunamos para que usted, por favor, durante cada semestre lea mínimo 4 veces el Nuevo Testamento y una vez el Antiguo Testamento. Yo sé que si le pregunto, por ejemplo, a Germán o a David, si lo hicieron, les voy a hacer quedar como un zapato, o a cualquiera. Pero realmente deberían de haberlo hecho. Porque nosotros no estamos aquí estudiando palabrerías de hombres. Estamos estudiando, ¿qué? La palabra de Dios para el propósito eterno que es dar la vida. Usted no sabe lo importante. ¿Usted se imagina que un médico fuera un maquetas y estudiara mal en la universidad? Y que en lugar de entender cuál es la aorta, crea que es la carótida. ¿Qué pasa? ¡Qué viejo! ¡Chao, amigo! Y después, ¡ay, qué pena! Algo raro ocurrió, pues que descanse en paz, lléveselo para la casa. Hoy en día sí son la mayoría de doctores, ¿no? En las EPS matan a la gente. ¡Ay, lo sentimos! ¿Quién sabe qué pasó? Un virus por ahí se coló. Un virus viejo que no estudió, que se quedó rumbeando. Ya no hay una exigencia como era antes en la medicina, ¿no? Imagínese si uno tiene que tener unos protocolos y un pudor en cuanto al ejercicio de la profesión, hablando de la vida de la carne. Imagínese con cuánta delicadeza nosotros deberíamos de prepararnos para ser ministros del Evangelio. Y cuando digo ministros, no piensen en el nicolaísmo, que es un tipo que se para a hablar la palabra, sino que cada uno de nosotros ha sido llamado a la profesión de nuestra fe. De modo que cada cristiano, si es cristiano, no, si es Judas, no, viejo. Si es Judas, esté preocupado por el dinero. Hoy voy a darle palo a Judas, perdóneme si usted es Judas, pues hoy le voy a dar palo como quién sabe qué. Usted va a salir con ganas de no volver. Pero ¿sabe qué? Si usted es Pedro, Pedro también recibirá palo. Pero Pedro se volvió al Señor. En esa misma porción es cuando Pedro le dice, yo no te dejaré. Le dice, ay viejo, ¿sabe qué? No blufee, que 3 veces me va a negar. Ahí mismo, no es en esta porción, pero en ese mismo capítulo, si usted ve más adelante, Jesús anuncia la negación de Pedro, versículo 36. Pero hay una diferencia entre Pedro y Judas. Hay una diferencia muy, muy grande. Una vez una persona de la iglesia vino a visitarme a la casa de noche, como Judas. Y entonces me dijo, mira, es que yo quiero hacer iglesia porque yo soy pastor, yo soy pastora, era pastora. Yo soy pastora y Dios ha puesto, y entonces yo quiero que la iglesia Palabra Viva entonces me apoye para salir en bendición, porque no quiero ser una iglesia de garaje. Bueno, ya con las palabras que me estaba diciendo, yo sabía que en su corazón había algo malo, ¿no? Y entonces yo la dejé hablar. Bueno, y cuéntame. Como Jesús haciendo mayéutica para que saliera a la luz realmente la intención de su corazón. Y entonces en medio de la charla me dijo, ¿sabe qué? Yo nunca he amado a la iglesia Palabra Viva. Y yo me quedaba con cada horror que me decía, y yo quiero hacerle una iglesia para mis hijos. Y yo quedaba como, ¿sí? ¿Sabe por qué? Lo vamos a ver hoy en Proverbios. Porque la intención del corazón es del hombre, pero la palabra en la lengua es de Dios. Y Él hace saber las intenciones del corazón. Y entonces yo le dije, espere varias cosas, espere un momento, ahora lo entiendo todo. Ahora entiendo por qué era su actitud en la iglesia, por qué se manejaba soterradamente, porque era astuta como serpiente, pero no era mansa como paloma, solamente que es la primera parte del versículo. Porque ella quería hacer su negocio, ni siquiera para sí, para sus hijos. Y le dije, ¿sabe qué? Varias cosas. En primer lugar, mire, todas las iglesias comienzan en un garaje. Según el libro de los Hechos, así comienzan las iglesias. Que la gente se olvide después cuando ya pueden adquirir un templo precioso, entonces se olvidan de cómo comenzar. Pero esa frase, iglesias de garaje, pues sépalo, en el libro de los Hechos, todas las iglesias comenzaron ¿en dónde? En las casas. Entonces usted tiene que comenzar en la casa, tiene que ser humilde. Pero segundo, uno no levanta una iglesia para heredársela a los hijos. Sepa lo que le pasó a Elí, ¿sí? Grave problema el de Elí. Grave problema el de Elí.
No solamente le costó su vida, sino también la vida de sus hijos. Pero tercera cosa, si usted no ha amado a la iglesia Palabra Viva, quiere decir que no ha amado ni a su esposo, ni a sus hijos, ni a sus nueras, ni a sus sobrinos, ni a toda la familia que se ha congregado, ni a la gente que usted le ha predicado la palabra en los grupos, en las casas, porque entonces ellos son parte de la iglesia. Y déjenme decirle, su corazón está entenebrecido. Ella no sé por qué se puso brava y se fue. Yo inclusive le dije, ¿sabe qué? No haga las cosas mal. Déjenos al menos como iglesia orar por usted para que se vaya por lo menos tranquilo. ¿Sí? Déjenos orar, al menos, mire, no se vaya mal. Por usted se lo digo, váyase bien. Pero usted entiende que la intención del corazón no nace en un momento, sino que es algo que se ha incubado desde el principio. Mi hermano me preguntó, ¿no? Mi hermano, no los que están conectados, sino, no sé si también está conectado y le dio pena decir que está conectado porque está en Bogotá. Y entonces mi hermano me preguntó, oye, pero en Judas hay algo más detrás. No es solamente que lo traicionó. Entonces dije, sí, vamos a hablar de Judas bastante. Y voy a hablar de Judas bastante. Entonces hoy, si usted es Judas, usted va a salir muy bravo conmigo. Pero no se ponga bravo conmigo. Póngase bravo con Satanás, que está colocando en su corazón que usted pierda su vida. Póngase bravo con usted, que le dio lugar al diablo. Y más bien agradézcale a Jesús, que le está advirtiendo una vez más que se vuelva a la verdad. Que no deje que la tiniebla gobierne su vida. Nosotros lo que vamos a aprender hoy de Dios es que Dios es soberano. Proverbios capítulo 16, versículo 1 al 9. Dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Por eso deje hablar siempre a la gente, para saber qué es lo que hay realmente en el corazón. No sabe, ¿no? Ay, es que voy a hablar contra Judas hoy. Usted no sabe toda la gente que, ay, no, yo muero por el Señor. Pero por el Señor de las moscas, viejo. Porque ni con un dedo quiere mover la carga. A mí me impacta, por ejemplo, gente en nuestra iglesia que creció en la escuela dominical, ha crecido en la escuela dominical, ha recibido toda la instrucción desde niños. Yo ya llevo más de 22 años de la vida pastoral y Palabra Viva lleva 13. Entonces desde niños han estado. Y apenas comienzan a trabajar, ¿saben qué hacen estos niños que aprendieron en la escuela dominical? Comienzan a diezmar y a ofrendar. ¿Sabe qué siento yo? Hemos hecho bien la labor. Entendieron cuál es el asunto, cuál es el negocio del Padre, en qué estamos nosotros, para qué son los recursos. No, lo que pasa es que, bueno, no vamos a hablar del vecino, viejo, que seguramente el vecino tiene ahí su pega. No, hablamos de nosotros. En Palabra Viva, ¿para qué se han usado los recursos? ¿Sabe para qué? Para que su merced, después de 13 años, esté tranquilo, sentado en una silla, en un lugar decente y en orden, sin lujos y sin blufeo, pero sí dignamente para rendir el culto y para que sus hijos estén recibiendo una instrucción buena en el Señor. Pero además eso estamos haciendo para que la palabra corra en Cuba, en Costa Rica, en Bucaramanga, en Alfonso López en este momento que están reunidos. Entonces sepan, ¿sí? Sí, yo sé que hay una, es que no quiero hablar de los vecinos, ¿no? Pero hay una deformación porque obviamente que los recursos de la iglesia no son para retenerlos y para que el pastor se compre una casa en Miami y ande en jet privado. Obviamente que no, hay que ser tonto para entender eso. Obviamente que no es para que toda la iglesia de Bogotá, todos los cristianos se reúnan aquí en este lugar para concentrar el poder y los recursos. Obviamente que no. Obviamente que esos recursos es para que la palabra que corra y se extienda. En lugar de estar todos apiñoscados, no, tenemos 8 cultos con 10,000 personas y aquí no hay espacio ni para los baños. No, pues abramos iglesias en Suba, abramos iglesia en Chía, abramos iglesia en toda, imagínense. Mientras haya lugares donde no haya iglesia, los recursos de ellos y la riqueza de ellos está haciendo su propia denuncia. ¿Entiende eso?
que mientras ellos estén acumulando dinero, mientras un pastor se está comprando un jet privado y haya un lugar donde no se haya predicado el evangelio, ese lugar está denunciando que él está haciendo las cosas mal. Porque con esos recursos, ¿qué debería de haber hecho? Viejo, pague, si quiere pague hasta vuelo ejecutivo, primera clase, pero coja ese dinero y vaya y envíe a un misionero o apoye a una persona que está en Burundi predicando el evangelio. No sé si yo estoy loco o es que estoy mirando la vida de otra manera, pero creo que así debe ser. Entonces, en nuestra iglesia dice ahí, bueno, estamos leyendo Proverbios, ¿qué? 16, versículo 1. Todos los caminos del hombre son limpios, ¿cómo? En su propia opinión. Créalo, Judas llegó a pensar que él lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo bien. Pero él sabe que está haciendo mal. Lo que pasa es que se justifica. Se justifica. Judas se justifica. Mire conmigo. Sí, yo lo siento. Si usted es Judas, hoy le va a doler. Y me alegra por usted. Me alegra por usted. Para que su espíritu de pronto no se pierda y se salve. Juan capítulo 12, versículo 1 dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. ¿Se imaginan, no? Es que es demasiado impactante todo lo que Jesús ha hecho. Ellos han andado ya 3 años con Jesús. Jesús ha resucitado muertos, ha sanado paralíticos, ha limpiado leprosos, ha multiplicado los panes y los peces, lo han visto caminar sobre las aguas, mejor dicho, y ellos han estado 3 años viendo esas maravillas. No solamente eso, sino que sépalo, Judas estuvo con los discípulos, con los 12, echando fuera demonios, sanando enfermos y predicando el evangelio. Y estuvo también con los 70. Pero Judas nunca nació de nuevo, porque dice que Jesús sabía quiénes no creían en él y quién era el que le había de entregar. Entonces, que una persona predique el evangelio. ¿Ha predicado el evangelio? No, ni siquiera. Ay, ay, ay. Está peor que Judas, viejo. Perdóneme que le diga. Ni siquiera ha predicado el evangelio, pues está peor que Judas. Porque Judas al menos predicó el evangelio, echó fuera demonios y sanó enfermos. Pero sépalo, no creía en el Señor y lo iba a entregar. ¿Era salvo? No, porque la salvación es por creer en Jesús. Si él no creía en Jesús, pues no era salvo. Alguna gente dice que sí, que Judas era salvo y que perdió la salvación, una mala lectura de la palabra. Por eso necesitamos conocer más de Judas, ¿no? Porque de pronto nos vamos a ver reflejados a nosotros mismos y necesitamos corregirnos. Dice entonces, y le hicieron allí una cena. Marta servía, Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Después hablaremos por qué Judas es hijo de Simón. Porque sépanlo, su papá había sido curado de lepra por Jesús, pero lo entregó y se perdió. Duro, ¿no? Duro Judas y duros nosotros. Dice ahí, ¿por qué no fue vendido este perfume por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Se da cuenta qué buena argumentación de Judas? Es lógico, mire, 300 denarios son más o menos 7 millones de pesos. 7 millones de pesos desperdiciados en un perfume roto, botado a los pies de Jesús. ¿No se podía con esa plata mejor comprarle mercados a los pobres y darle a los pobres? Ese argumento lo he escuchado muchísimas veces de los ladrones. Porque una persona que tiene esa argumentación, yo le aseguro, jamás ha diezmado ni ofrendado en la iglesia. Y Jesús dijo, en la Biblia así dice, acuérdese de los pobres, ayúdelos, déles. Pero ¿sabe qué? A los pobres siempre los van a tener. Pero es necesario que Jesucristo sea honrado.
¿Usted por qué está aquí? Porque alguien de sus recursos puso para que usted pueda conocer de la palabra de Dios. Y es una necesidad cada vez más imperiosa, cada vez la oscuridad está siendo más oscura. Porque lo que debía ser luz, cada vez es más que tinieblas. Y los que debían de ser ministros de la palabra, hoy en día son ministros de muerte, ángeles de muerte vestidos de luz. ¿Y quién se va a levantar como luminar en el mundo? Por eso la importancia que tenemos de este año, por eso la importancia que tenemos que la palabra no se quede aquí, sino que vaya y corra y se extienda por las casas, por los lugares y que nazcan iglesias por todo Bogotá y por todo Colombia y por el mundo. Y lo que Dios nos ha dado, yo pienso que sí, lo que Dios nos ha dado es precioso porque es su palabra. Necesitamos que vaya y se extienda por todo el mundo. Nosotros necesitamos entender. No, pero es que mejor compramos mercados y los damos a los pobres. ¿Qué dijo Jesús? Mira, los pobres siempre los tendrán. Sí, yo quiero decirle, nosotros sacamos de los recursos de la iglesia y apoyamos fundaciones, instituciones, nos movemos, tenemos tarjetas de mercado para gente que no tiene, no les damos plata, jamás damos plata. Jamás damos plata. Pues damos tarjetas de mercado y ayudamos, ¿sí? Con los recursos a gente que tiene necesidad. Pero eso ni siquiera lo decimos, de eso no hablamos porque eso no es la razón de ser de la iglesia. De eso, por eso nunca hablamos. Vamos a recoger la ofrenda para los pobres. No, ahí el Señor nos ha sobreabundado en esta iglesia. Pero sí es necesario que la palabra corra más, que corra muchísimo. Entonces siempre dicen, no, pero es que yo no diezmo. Yo con esa platica voy y le compro, ni siquiera, es mentira, pero bueno, voy y le compro a los pobres un mercado y se lo doy a los pobres, viejo. Entonces su Dios es los pobres. Pero es que la limosna, lo que enseñó la religión, la limosna es ¿para quién? Para los pobres. Pero el diezmo y la ofrenda es ¿para quién? Para el Señor. ¿Le está doliendo Judas? ¿Le está doliendo? Lo siento. Esa es la palabra de Dios. Adviértale a sus amigos que no vengan ni al segundo ni al tercer culto. Los quieren por primera vez, perdón, ¿no? Nunca hablamos de esto. Pero mire, ¿sabe por qué no me da vergüenza con los que vienen por primera vez? Una vez llegó un hombre a Cedritos, estábamos en la iglesia de Cedritos, y él era vallenatólogo y le encantaba la parranda. Y él llegó al servicio y empezó a escuchar la alabanza y vio toda la cosa. Y él era la primera vez que iba a la iglesia. Y entonces él dijo, oiga, ¿y cómo sostienen todo esto? Porque como él organizaba eventos, él sabía, ¿no? ¿Cuánto costaba un evento? Les dijo, oiga, ¿cómo sostienen esto? Y fue y preguntó, pastor, ¿cómo sostienen esto? Con diezmos y ofrendas. Listo, desde el siguiente domingo que llegó, ese hombre diezmó y ofrendó. Pero usted no lo entiende todavía después de 20 años de cristiano, todavía. ¿Sabe por qué? ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde está su corazón? Todavía no entendemos nosotros. Dice ahí, estamos leyendo versículo 12, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Me parece el argumento más excelente. Pero me parece mejor el contraargumento de Jesús. Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ¿qué? Ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba. Ay, viejo, ¿usted roba a Dios? ¿Sabe qué? Es el peor ladrón. No, yo soy intachable en mis cuentas, yo doy todo a la DIAN, entrego todos los impuestos, yo no cobro el seguro de más, yo no me colo en Transmilenio, pero roba a Dios, viejo. ¿No le da pena con Dios? Porque eso es lo que dice la Escritura. Por primera vez en la iglesia Palabra Viva, después de 13 años, voy a usar este versículo. Malaquías, capítulo 3. Duélale Judas, duélale hermano, duélale. Porque después de 20 años de ser cristiano, todavía no es hijo, todavía no está en los negocios del Padre.
todavía no participa de la obra. Ha usufructuado 13 años el asiento donde se sienta. ¿Le está doliendo? Eso quiere. Hoy eso quiere. Sus hijos han sido educados en la iglesia. Usted ha ido al baño ya descargado el agua y se ha llevado papel higiénico inclusive para la casa. Y le duele ser partícipe de la obra del Señor. Dice en Malaquías, primera vez, no sé ni siquiera dónde está. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Porque yo Jehová no cambio. Ojo, porque yo Jehová ¿qué? No cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. ¿Sabe qué dice el ladrón? Como Judas, que se justifica con su propia palabra. Eso es la ley. Eso es la ley. Pues sépalo, la ley está para el malvado. La ley está para el ladrón. La ley está para el delincuente. Porque para las personas buenas, la ley ya no tiene efecto. Porque ellos no quieren transgredir la ley. ¿O usted está preocupado cuántos años le dan de cárcel al violador? No, porque usted no es un violador. Pero el violador sí sabe cuántos años. ¿Usted sabía eso? Los malos estudiantes hoy en día en los colegios se aprenden de memoria el estatuto, el manual de convivencia. Se lo aprenden de memoria porque agarran a los profesores. Espera un momento, profesor. En el manual de convivencia dice que yo puedo hacer lo que me da la gana. Hoy en día los manuales de convivencia de los colegios están perdidos. Se vuelven jurisconsultos, pero los niños no aprenden matemáticas, no aprenden ciencias, no aprenden biología, pero el manual ¿qué caterva de malvados estamos criando nosotros? Y no ve que le dicen los niños a los papás, pégueme y lo denuncio ante el bienestar familiar. Ah, eso sí se lo saben, ¿no? Eso sí se lo saben. Le dijo una vez la cuca, Eucaris Sustaris en Valledupar a su hijo. Pues me mete presa, pero yo a usted lo acabo porque me respeta. Y hoy en día sus hijos son, ¿cómo aman a su mamá? ¿No? Kelly y Julio César. ¿Pero usted entiende que el malvado está buscando cómo evadir la ley? En Colombia las leyes, ciudadanos, si las armas os dieron, ¿cómo es que era? La libertad, las leyes os darán la impunidad en Colombia. Si las armas os dieron, no me acuerdo la frase, ¿cómo es? Si las armas os dieron la victoria, las leyes os darán la impunidad en Colombia, la impunidad. 5 años, usted puede robar lo que quiera en Colombia, 5 años libre. Ellos se saben toda la ley, saben cómo. Entonces usted está pensando, ay, eso ya no es de la ley. Sí, para usted sí, porque usted es ladrón. Entonces para usted es la ley. Entonces maldito con maldición, porque lo dice la palabra, no porque yo lo estoy diciendo. Pero si usted es hijo, ¿sabe qué? Para el hijo no es sino qué: gracia, amor, bondad, benignidad. Y el hijo ya no está pensando en la ley. El hijo ya no está pensando en qué es lo que me toca. El hijo lo que quiere es ¿qué? Ser partícipe de la obra del Señor. Estamos leyendo Proverbios. Muy dura la prédica hoy. Sí, claro. Eso quiero. Proverbios capítulo 16, versículo 1. Dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová ¿qué? Pesa los espíritus. ¿Sabe qué le dijo al rey? Tu espíritu ha sido pesado y has sido hallado ¿qué? Falto. Teque, peque, uparshim. El dedo que escribió en la pared del juicio. ¿Sí? Tu espíritu ha sido pesado y has sido hallado ¿qué? Falto. Dice,
Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aun que al impío para el día malo. Sépalo, si usted no ama a Dios, no se preocupe, usted es parte del propósito de Dios. Se necesita usted, se necesita Judas dentro de la iglesia. A mí mucha gente me dice, ay, pastor, pero ¿por qué no lo meten en nuestra iglesia? No hay disciplina, ¿no? ¿Sabía eso? No queremos tener disciplina. ¿Por qué no lo meten en disciplina? Pastor, ¿por qué no le dices? Hay gente que sabemos que es ladrona de una, no, ni siquiera con Dios, claro que lo son, pero que son ladronas entre los hermanos, roban a los hermanos. Pastor, ¿por qué no lo echan? Él está cumpliendo su papel dentro de la iglesia. La cizaña está cumpliendo su papel, el ladrón está cumpliendo su papel. Judas, lo que estamos hablando hoy es que Dios es soberano, que Dios no se equivocó escogiendo a qué, Judas dentro de los 12. Por eso dice ahí el versículo 4. Todas las cosas ha hecho Jehová ¿qué? Para sí mismo y aún al impío para el día malo. ¿Usted cree que Dios no sabía cómo iba a orar Satanás? Eso es una gran incógnita para la teología. Pues no es una incógnita para Palabra Viva. Claro que Dios sabía que Satanás iba a pecar. Claro que Dios sabía que Adán iba a caer en la trampa de Satanás. Claro que Dios sabe que se levantará la apostasía dentro de la iglesia. Y por eso está diciendo, mire, yo se lo estoy diciendo con anterioridad, para que ustedes no crean que es que, ay, ¿en qué momento se levantaron los malos? Deje que el malo siga siendo malo. Así dice la Biblia en Apocalipsis. Pero usted tiene hoy 2 oportunidades. O sigue siendo como Judas, o como Pedro se arrepentirá y se volverá al Señor. Pero por lo menos en cuanto a mí, ¿qué? Yo lavo mis manos. Así no lo estoy diciendo como Pilato, lo estoy diciendo, bueno, lea la Biblia, lo estoy diciendo como Pablo. Pablo se reunió con la gente de Éfeso. Y entonces todos se lloraban y se tiraban al cuello de Pablo y lloraban y Pablo. Y Pablo, ay, apenas me vaya, entre ustedes se van a levantar lobos que herirán al rebaño. ¿No lo sabía? ¿No sabía que he hecho yo al malo para el día malo? ¿No sabe que es necesario que antes que el Señor venga se levante en la iglesia qué? La apostasía, que muchos apostatarán de la fe, muchos, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos ¿qué? Se enfrió su amor, ya no sirve al Señor, ya le duele, es mezquino con Dios. Al principio, Señor, toda mi vida. Yo me imagino que Judas pudo haber pasado por esa transición, ¿no? Pero después empezó a mirar y dijo, no, este asunto no va por donde yo quiero. Entonces empecemos a sacar el beneficio que nos corresponde de la bolsa, a robar al Señor. ¿Y no sabía Jesús? ¿Y qué hizo Jesús? Le entregó la bolsa. ¿Usted sabe qué es eso? ¿Sabe qué? Mire conmigo. Ay, duélale, hermano. Duélale. Fieles son las heridas del que ama, hermano. Segunda de Tesalonicenses. Yo traigo 100 versículos y no termino sino dando 3. Qué pena con usted. Pero ¿para qué avanzo si no? Yo escuchaba una prédica del 2003 y decía, oiga, si una persona escuchó esta prédica, yo me convertiría, yo me volvería cristiano. Si no fuera cristiano escuchándola, ¿sí? ¿Me entiende, no? Mi ironía. Hoy no friegue, yo con esta prédica me volvería el mejor cristiano. Yo lloré 3 veces en la prédica. Y usted sabe que yo no manipulo en la prédica. Turún, tóqueme la música. Oh, ahora mismo se ha robado al Señor. Ya arrepiéntete, trae tu reloj y tu iPad. No, viejo, me importa 5 porque hasta aquí nos ha traído el Señor con las 2 blancas de la vida. Antes, al contrario, soy grosero desde el púlpito, duro, descarnado. No estoy buscando el favor de la gente. Pero si quiero la vida de su espíritu, si quiero eso. Dice ahí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2,
Bueno, desde el versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no va a venir el Señor. Hoy en la alabanza estuvo buenísima la alabanza. Hoy la alabanza estuvo, yo quiero que este año, ya sé cuál es el lema de este año, que adoremos en espíritu y en verdad. Que la alabanza nos traspase, pero no con canciones melifluas manipuladas, sino que realmente la iglesia cuando cante las letras realmente lo haga en espíritu y en verdad. Dice ahí, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga ¿qué? El Señor no va a venir. Al final yo estaba cantando y decía, ven Señor Jesús, al final del culto, de las alabanzas, decía, ven, ven. Y si usted no está diciendo ven, es porque usted no está preparado. Si usted no está diciendo ven, es porque todavía se está guardando un lugar para el diablo. Entienda que no se le está guardando ni siquiera para usted. Es porque tiene temor. Pero ¿qué es el cántico en Apocalipsis de la iglesia? Y la iglesia dice ¿qué? Ven. Y el Espíritu dice ven. Y he aquí yo vengo pronto. Sí, ven Señor Jesús. Amén. Estamos leyendo 2 Tesalonicenses. Y se manifiesta el hijo de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, sépalo, el Señor no va a venir sin que antes la iglesia no se vuelva contra el mismo Dios. La iglesia tiene que entrar en apostasía, la mayoría. Fuera de eso es que no unos poquillos, la mayoría de la iglesia estará o está en apostasía. ¿Qué quiere decir apostasía? Que no le dan a Dios el lugar de Dios, sino que levantan otro ídolo en su corazón. Hace 25 años, hace 30 años, un evangélico era evangélico ya. Se burlaban de ellos, ¿no? Evangélico de hueso colorado. Pero un cristiano era cristiano, hasta dispuesto a entregar la vida. Hoy en día cualquiera no es cristiano. Va a una iglesia, pero hace con su vida peor todavía que un no cristiano. Dice ahí, versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía ¿qué? Un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Quién envía el poder engañoso? No es el diablo, es Dios. Dios mismo envía el poder engañoso. ¿Y a quién utiliza para eso? Lea el versículo 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Usted sabe que yo creé al malo para el día malo, dice el Señor. O sea que Satanás, con toda su maldad, está siendo instrumento para que la iglesia del Señor sea ¿qué? Limpiada. Por eso le dijo a Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte, eso es para limpiarte, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Pero cuando le dio el bocado a Judas, en ese mismo instante Satanás entró en su corazón. ¿Usted cree que yo ignoro las maquinaciones? No, yo ignoro todas las maquinaciones. Yo no soy como el Señor Jesús. Yo ignoro todas las maquinaciones. Esta persona de la iglesia que le digo eso ya es como hace 5 años, pues yo la veía como una hermana de la iglesia linda, ¿no? Hasta predicó. Pero yo no sabía que lo que estaba haciendo era armando su plan para sacar una tajada, para armar una iglesia para sus hijos. ¿Yo qué le iba a saber? El Señor sí conoce sus corazones. Por eso a mí no me preocupa, porque yo no soy el dueño de esta iglesia. El dueño de esta iglesia es ¿quién? Yo soy solamente un perro pastor que ladra para que usted lo siga. No me interesa. Pero el Señor sí conoce su corazón. Y usted está atesorando ira para el día de la ira. Estamos en Juan. No, ya Proverbios pasamos. En Proverbios lo que me interesa es que, sí, lea en la casa hasta el versículo 9. Pero lo que me interesaba era ver que dice, no he creado yo al malo ¿qué? Porque estamos viendo que Dios es soberano. O sea, no se preocupe, a Dios no se le ha salido nada de la... Pero perro pastor, usted no se preocupa. Y entonces yo qué digo siempre, no me preocupo, no me preocupo. Y usted sabe, no hemos tenido nubes negras sobre nosotros, pero Dios
siempre ha enviado su luz y su verdad. Porque Él es. Que Él deje de ser el pastor de esta iglesia, apague la luz, literalmente, y vamos. Por eso no me preocupa. Que usted sea malo, no me preocupa. Que usted sea ladrón, no me preocupa. Que usted sea bueno, no me preocupa. Que usted sea santo, no me preocupa. A mí lo que me preocupa es hacer lo que Él me mandó. ¿Qué? Predicar la palabra. Y como hoy tocó Judas, reciba el palazo si es Judas. Dice en Juan capítulo 13, versículo 16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Mire, un texto tiene diferentes lecturas y ese es el gran problema que tenemos en la iglesia, que la gente ya no sabe leer, sino memes y chats de post de Facebook o post de los WhatsApp, pero no sabe ya leer. Entonces, en una lectura uno tiene que hacer varias lecturas. En primer, uno hace una lectura de barrido, o sea, una lectura, no sé si decirle superficial, no es superficial, sino una lectura de barrido donde uno entiende qué es lo que está sucediendo. Después de esa lectura de barrido, ya hace una lectura de análisis o una lectura crítica, en donde entiende qué es lo que está diciendo y además qué quiere decir en el texto. Pero después de eso hace una lectura inferencial, en donde uno saca con otras lecturas qué es lo que está aportando ahí. Y después de esa lectura inferencial hace una lectura crítica, conclusiva o donde usted deriva ahora sí un pensamiento, pero primero parte de la lectura. En la teología, usted lee un texto y dice lo que se le da la gana sin entender, sino que se excusa más bien con el texto para decir, mire, aquí dijo Judas que por qué no se vende a los ladrones, hasta ahí llega, pero no dice después, no, lo que dijo Jesús fue esto y esto, no, hasta ahí llega en la lectura. Y claro, con eso puede manipular la Biblia como le dé la gana. Nosotros vamos a manejar este texto varias veces, de modo que puede estar un mes sin venir a la iglesia mientras le duela lo de Judas. No venga, porque le va a doler todas las veces, va a salir como ya dolorido, ¿sí? Pero si usted es un hijo de Dios, usted es Pedro, usted va a sentir, ay Señor, perdóname y ayúdame y envía tu luz y tu verdad y guíame a tierra de rectitud. Y gracias porque tu palabra que nos limpia, nos sana, fieles son las heridas del que ama. Entonces, en esta lectura, cuando uno mira la lectura de barrido, lo primero que tiene que hacer es entender el contexto. Jesús se ha apartado con los discípulos para darles el mensaje más importante que tenía que darles. Juan 13, 14, 15, 16 y 17, 5 capítulos, dándoles como el legado, lo importante, la suma de su palabra, tanto que Juan ni siquiera se detiene en hablar de la Santa Cena para no quitarle el brillo a ese momento de la palabra de Jesús. Y antes de comenzar a dar la palabra, Jesús hace un acto. ¿Qué hace? Le lava los pies. ¿A quién? A todos. Ahí está Judas. ¿Entiende por qué va a empezar a hablar de Judas? Pero ¿por qué antes dice, y a todos los amó qué? Hasta el fin, sépalo. Aunque usted tenga corazón de Judas, Jesús lo ama hasta el fin. O sea, cuando usted se presente delante de Dios, usted no va a poder, como los hijos que están amargados, decirles que tú no me amaste. O es que tú amaste más a Juan que a mí. No. Porque ahí dice la palabra, a todos los amó, ¿qué? Hasta el fin. Entonces Judas está ahí. Después de que le lava los pies a Judas, entonces, y a todos, pero es que resalto Judas porque en el texto resalta Judas. ¿A quién resalta en el texto? A Pedro, que no es capaz de ser honesto delante de Dios y le dice, ay, dígale. Sí, Pedro es un mañosillo, pero es buena gente, pero es mañosillo. Está Juan, que es el discípulo amado, el que recuesta el pecho sobre el Señor. ¿Sabe quién es la persona que tiene más cartas de los discípulos? No voy a decir Pablo, porque Pablo no fue discípulo. Juan, 4 libros. Y mire qué libros. El Evangelio de Juan, el Apocalipsis, primera, segunda y tercera de Juan. 5 libros, perdón. 5 libros. Y mire que, ¿sabe qué? Todas las cartas de Pablo no llegan a ser un capítulo de Juan, para que lo sepan.
¿Pero por qué? Porque era el discípulo que amaba al Señor y que el Señor lo amaba. Es que en Proverbios dice ahí, ¿no? Que yo dejo hallarme de los que me aman y los que temprano me buscan. Pero ahí mismo en Proverbios dice, pero el de que no me ama, el que ama la muerte, lo aborrezco. Dice ahí en Juan capítulo 13, entonces estamos viendo el barrido, la lectura de barrido, para que no quedemos pendientes para la próxima predicación de Juan. Entonces están todos los discípulos, Jesús les lava los pies y cuando les lava los pies empieza a hacerles la advertencia, porque obviamente para los discípulos la traición de Judas pues va a parecer escandalosa. Porque si fuera alguien de afuera, pues ¿qué importa? Pero hasta el centurión, hasta el ladrón, hasta el que lleva la cruz, le ayuda a llevar la cruz, que es el papá de Alejandro y de Rufo, ¿cómo se llama? El Cireneo, gracias, el Cireneo, mejor que Judas, que estuvo todo el tiempo con Jesús. Entonces Jesús les dice, mire, como me van a hacer a mí, les van a hacer a ustedes. No se preocupen, pero ellos todavía no saben qué es lo que le van a hacer a él. Y dice, y el que me recibe, al que yo envío, me recibe aquí, ¿a quién? A mí, dice Jesús, y el que me recibe a mí, realmente está recibiendo ¿a quién? Al Padre. Y Jesús, conmoviéndose en el Espíritu, dijo, ¿sabe qué? Se lo voy a decir claramente. Uno de ustedes me da traición. ¿Usted sabe cuántas veces se conmovió Jesús en el alma? Cuando Jerusalén no lo quiere recibir, cuando Lázaro muere, muy bien, y aquí, y aquí. Porque sabe, yo no sé si Jesús se conmovió por el dolor de la traición o Jesús se conmovió por la pérdida de Lázaro. No lo sé. Como no lo sé, no me atrevo a hacer de ahí doctrina. Pero sí es cierto es que Jesús, ¿qué? Le dolió la traición de Judas. O por sí o por él. Cuando uno se pierde, a Dios le duele. Cuando una persona puede que permanezca, cuando se pierde, ojo, no es que no vuelva a la iglesia. Cuando se pierde es peor que esté sentado, pero su corazón está ¿qué? Lejos de él. Ya decidió, ya había decidido entregarlo. Judas ya se reunió con los, después lo veremos, cuando hagamos ya la lectura inferencial, mirando otros textos. Judas ya había decidido con los sacerdotes vender a Jesús y ya le habían puesto precio los sacerdotes. 30 monedas de plata. Pero ¿saben qué? 30 monedas de plata no costó Jesús, porque Él es el Hijo de Dios y Él no tiene precio. 30 monedas de plata costó la salvación de Judas, la vida de Judas. Él se vendió por 30 monedas de plata. No le a mí me asusta. A mí me asusta. Porque no estamos hablando de Ananías, ni estamos hablando de Caifás. ¿Sí? Usted ha visto, ¿no? Caifás siempre es el malo de la película. Vamos a traicionar a Jesús. Sí. Pero mire, este Judas era tan normal que cuando Jesús dice, uno de ustedes me va a traicionar, ¿qué dijeron los discípulos? Judas, no sabía. Ellos empezaron a preguntar, ¿seré yo? Porque si hubiera sido tan evidente lo de Judas, todo el mundo dice, pues, oiga, pues esta persona robó en la iglesia. Pues claro, es que es un ladrón, eso se sabe que él es ladrón. Pero cuando roba es el que no sabe, entonces no. Sabemos que es ladrón es porque Juan después lo denunciará. Juan es una belleza. Pero nadie sabía, todo el mundo dice, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Seré yo? Y todos quedaron ahí pensando, y entonces Pedro, que es el lagartillo, le dice, pregúntele quién. No se quedó con las ganas de saber. Es una belleza la Biblia. Y Jesús tampoco se va con sutilezas. ¿Sabe qué hace? Para que no dude, al que le voy a dar de comer, tenga bien, tenga. Y lo que va a hacer, ¿qué? Ay, no, Jesús, no denuncies a Judas, no hables con nombres propios. Pues usted nunca ha leído la Biblia. La Biblia habla con nombres propios. Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Hágalo más pronto. Si usted ya decidió en su corazón viejo, ¿qué está esperando? Salga rápido.
Salga rápido. Ojo, no estoy echando vainas. No sé lo que hay en su corazón. Hoy no estoy echando vainas. Casi siempre, perdón el nuevo, casi siempre echo vainas. Hoy no estoy echando vainas. Estoy hablando solamente de Judas, pero si usted es Judas, sépalo. Esta predicación es para usted. Y si usted está en el camino de Judas, esta predicación es para usted. Vuélvase al Señor. Y si usted es el discípulo amado, ¿sabe qué? Ámelo muchísimo más. Porque no hay pérdida ahí. No hay pérdida. Si lo ama, ámelo. Mire, ámelo con todo su ser. Ámelo con. Él va a dejar ser hallado de los que le buscan. En eso no escatimamos, en eso no estamos ahorrando, en eso no estamos nosotros mirando ni midiéndonos. Al contrario, ¿sabe qué? Ame con todo. Porque ese es el galardón. Esa es la vida eterna. Cuando decimos que de su interior corran ríos de agua viva, quiere decir ¿qué? Pero usted ha visto cuando usted se guarda algo para usted, cuando usted es mezquino para con Dios, ¿sabe qué pasa? Las tinieblas son más tinieblas. Dice al final, ya terminamos. Cuando él pues hubo tomado el bocado, versículo 30, luego salió y era ya que de noche. Ay, por favor, que la luz brille en usted. No deje que su lámpara se apague, no deje que su pábilo se extinga. Deje que la luz brille. Permita que el Señor lo limpie. Vuélvase al Señor, vuélvase al Señor. Diga al Señor, perdóname hasta hoy, perdóname, después de 20 años, perdóname. Después de 20 años de vida cristiana o 30 años, perdóname. Te necesito. Usa mi vida. No hay nada más en esta existencia. No hay nada más. No lo haga por el Señor. Hágalo por su alma. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor Jesús, nosotros venimos delante de ti. ¿Quién está limpio delante de ti? ¿Quién puede presentarse delante de ti como si nunca hubiera pecado? El único que podía hacerlo es tu Hijo Jesucristo. En Él no hay pecado. Él entregó todo por ti, Padre. Él se entregó a sí mismo para hacer tu voluntad, tu obra. Él dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor, aunque tenía abatida hasta el polvo el alma, Señor. Padre, perdónanos cuando nosotros hemos dejado que otros ídolos se levanten en nuestro corazón. Y ayúdanos porque, Señor, en el discurso más importante que tú estás realizando, tú haces esa advertencia de Judas, Señor. Podía estar en Juan 1 o en Juan 20 o al final, pero ahí en lo más importante, antes de comenzar el discurso, después de lavar los pies, tú haces la denuncia, Señor, de Judas. Y también harás la denuncia de Pedro, Señor. Pero nosotros no queremos ser como Judas, Señor. Queremos ser como Pedro. Ayúdanos a volver. Es más, no queremos ser como Pedro, queremos ser como Juan. Queremos recostar nuestra cabeza en tu pecho y amarte hasta el fin, Señor, hasta el fin. Obra con poder sobre nuestro corazón, circuncídalo, límpialo. Toda tiniebla que el enemigo puso, sácala, Señor. Todo lo que estemos guardando para nosotros, Señor. Que de este mundo nada sacaremos sino nuestro espíritu, Señor. Y ayúdanos a amarte con todo nuestro ser, Señor, con toda nuestra vida, Padre Celestial. Vale la pena, vale absolutamente la pena, Señor. Ayúdanos a perseverar hasta el fin, Señor. Y creyendo estar fuertes, miremos más bien que no caigamos, Señor, como decía Pablo. Que hasta el fin, Señor, que nuestro amor no se enfríe por la maldad del mundo. A nosotros, ¿qué nos importa, Señor? Si tú no lo advertiste, tú dijiste que iba a venir la apostasía, Señor. Que tú creaste al malo para el día malo, Señor. Eso ya no tenemos, eso no es una novedad. Pero que nosotros vivamos para ti, Jesús, con todo nuestro ser. No hay nada más que valga la pena sino tú, Señor. Tú vales la pena. Tú vales la pena, Señor. Obra con poder. Circuncida nuestro corazón. Límpianos. Sánanos. Padre Celestial, ayúdanos. Tú nos estás advirtiendo. Restáuranos con tu palabra hermosa, Señor. Restáuranos. En el nombre de Jesús te lo pedimos.